Buenos días, espero y se encuentren bien. Hoy vamos a seguir con el capítulo 3 de Mateo. Entonces, el capítulo 3 de Mateo 1 empieza: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El precursor de Cristo fue Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, el objetivo de Juan en esta vida era venir a hacer un camino para Cristo Rey, ¿verdad? Entonces, él era el hijo de Zacarías y Elizabeth, la prima de la Virgen María. Entonces, el primo del Señor, ¿verdad? Y esto se puede encontrar en Lucas 1:580. Aquí dice que su nacimiento, aquí dice que su nacimiento estuvo acompañado por la promesa que decía: será grande ante los ojos del Señor y será lleno del Espíritu Santo. Y esto está en Lucas 1:15, ¿verdad? Entonces Jesús dijo de él que no había nadie, ¿verdad?, mayor que Juan. Y esto está en Mateo 11:11, durante la dispensación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto implicaría que Juan el Bautista era el epítome, ¿verdad?, del mensaje del Antiguo Testamento. Um, la referencia de Mateo a Juan Bautista supone que sus lectores estaban familiarizándose, ¿verdad?, con él. Entonces, Juan aquí se presenta como el profeta, ¿verdad?, enviado del espíritu de Elías antes de la venida del grande, ¿verdad? Y del grande Señor. Entonces, esto está en Malaquías 4:5. Y aquí dice que su apariencia y su predicación dinámica ciertamente lo describen en el estilo de vida del antiguo profeta de Israel. Entonces, más tarde, Jesús diría, ¿verdad?, de él, como lo describió a Juan, fue: os digo que Elías ya ha venido, ¿verdad? O sea que ya vino y ya terminó y ahora llegué yo, ¿verdad? Entonces, el nombre de Juan significa que el Señor es misericordioso, ¿verdad? Qué nombre tan maravilloso, ¿verdad? Para alguien que proclamaría la llegada del Rey de gracia, ¿verdad? De Jesucristo. El resto de su nombre es Bautista, ¿verdad? Solo significaba que él era el bautizador, ¿verdad? No era que este era su apellido, nada de eso, ¿verdad? Que era el que bautizaba. Entonces los israelitas habían practicado una forma de bautismo en ese entonces, ¿verdad? Durante muchos años, que fue utilizada como símbolo de ser purificado del pecado contra costumbres más antiguas. Los lavados en el templo realmente eran una forma de bautismo, ¿verdad? John, ¿verdad? Juan también estaba enseñado de una manera diferente. Él no estaba en el tiempo, sino donde había gente y agua para bautizar a esas personas. Ahí fue donde predicó principalmente en una área cerca de Jericho, ¿verdad? De Jericó, y cerca del río Jordán. Este desierto no significaba un área de densamente arbolada, ¿verdad? O como en las selvas. Solo significaba que estaba fuera de las áreas pobladas donde había de la ciudad, ¿verdad? Entonces también significaba que estaba fuera de donde estaba la gente común. La región estaba al oeste inmediato del Mar Muerto, ¿verdad? Un desierto completamente árido. Ujú. La secta judía de los esenios tenía importantes comunidades en esta región, pero no hay evidencia bíblica que sugiera que Juan estuviera relacionado de alguna manera con esta secta. Entonces no han encontrado ninguna evidencia, ¿verdad?, de que él estaba bautizando por parte de los judíos, ¿verdad? Entonces aquí Juan parece haber predicado cerca del extremo norte de esta región, cerca de donde el Jordán desemboca en el Mar Muerto, ¿verdad? Y esto fue un viaje de un día completo desde Jerusalén, y parece un lugar extraño para anunciar la llegada de un rey, ¿no creen? Pero está perfectamente de acuerdo con los caminos de Dios. Y esto está en primero Corintios 1, 26, 29. Entonces imagínense qué raro, ¿verdad? Escogió un lugar muy, muy
bueno, medio lejos, ¿verdad? Fuera de la ciudad, afuera de la gente, como quien dice, normal, y aún así Jesucristo pudo llegar a donde estaba, ¿verdad? ¿Cómo sabía él dónde estaba Juan Bautista? Pues, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Entonces, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este fue su mensaje, ¿verdad? Y fue muy sencillo, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Ya ha llegado el reino de Dios y es tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Hoy este mensaje es necesario como primer paso para convertirse en cristiano. Verá, a menos que estemos verdaderamente arrepentidos y arrepentidos por nuestros pecados, probablemente no nos volveremos de ellos, ¿verdad? Seguiremos haciendo lo mismo y no comenzaremos una nueva vida con Jesucristo. Entonces, arrepentirse significa un cambio de opinión que resulta en un cambio de conducta, ¿verdad? No significa, oh, perdóname Dios por hacer esto y al ratito lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y lo vuelvo a hacer. Sí significa que a veces hay un proceso y que hay demonios que nos atan a comportamientos y a veces es un poquito más difícil de deshacerte de tipo de conductas, ¿verdad? Pero por lo normal, ¿verdad? Un arrepentimiento sincero es que entendiste y sabes que hiciste mal y lo que hiciste mal y entonces empiezas a practicar una forma de disciplina, ¿verdad? Leyendo tu Biblia, ¿verdad? Orándole al Señor, ¿verdad? Que te ayude y te libere de ese atenimiento y entonces así puedes cambiar y puedes cambiar ese comportamiento, esa conducta que no te gusta, ¿verdad? Que no es de Dios. Entonces el arrepentimiento no es meramente dolor, ¿verdad? Implica un cambio completo de actitud con respeto a Dios y al pecado y a menudo va acompañado de un sentimiento de tristeza y el correspondiente cambio de conducta. Y déjenme decirle que es un proceso sí triste, ¿verdad? Lo acabo de pasar yo, no tiene mucho, creo que me pasa varias veces, ¿verdad? Creo que ahorita estoy pasando por un momento de esos y es un momento de reflexión, de introspección, ¿verdad? Y es un momento doloroso porque Dios te va revelando, ¿verdad? El Espíritu Santo te va revelando las áreas, ¿verdad? Que quizás tú no quieres ver de ti, ¿verdad? En las formas que tú ofendes a Dios. Y sí viene con una gran tristeza, pero también viene con una gran alegría, ¿verdad? Y alabación porque te das cuenta de lo que fuiste, ¿verdad? Y de cómo vivías y de cómo pensabas y nada más hay mucho agradecimiento y mucho amor, ¿verdad? Y mucha adoración por este cambio tan grande, ¿verdad? Que empiezas a dar. Entonces eso se ve en la manera que ves a los demás, en la manera que los tratas, en la manera que te tratas a ti mismo, y en la conducta que tienes, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces, tal arrepentimiento no surge dentro del hombre mismo, sino que es el resultado de la misericordia de Dios, ¿verdad? Al llevar al hombre a Él. Entonces, cuando Dios te trae adentro de Él, ¿verdad? Tienes a Jesucristo dentro de ti, entonces ahí es donde empieza el arrepentimiento, ¿verdad? Y esto está en Hechos 5:31 y en Romanos 2:4 y en 2 Timoteo 2:25. Entonces, por tanto, el arrepentimiento implica el mismo proceso de conversión mediante de cual los hombres nacen de nuevo. Entonces, ahora eres un nuevo hombre, una nueva mujer y el viejo hombre y la mujer vieja, ¿verdad? Se mueren. Y con eso se va muriendo todo lo que es de la carne, ¿verdad? Que si te gustaban, ¿verdad? Y son cosas que tú dices como, wow, no las había pensado de esa forma, ¿verdad? Como
hasta hace unos 6 meses quizás, ¿verdad? Yo todavía tenía muy planeado llenarme de tatuajes y me voy a poner aquí, me voy a poner acá, ¿verdad? Y ya sé que me iba a poner y tenía todo planeado y ahora pienso que qué estupidez, ¿no? Qué estupidez hice en tatuarme y, y es el templo de Dios, ¿verdad? Es el templo de Jesucristo y es un cuerpo y el único que me dio. Y, y entonces, esa es mi manera de pensar ahora, ¿verdad? Y quizás la gente que no entiende, que no tiene entendimiento, ¿verdad? Sobre estas cosas, no han llegado a ese punto todavía, ¿verdad? Y a veces te tratan de atacar y te tratan de decir que eres muy legalista o que ahora sí eres muy buena, ¿verdad? Ahora sí, pues exactamente, ¿verdad? Ahora sí, antes no lo era, pero por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios, ahora sí lo soy. Y entonces no te tienes que sentir mal porque la gente va a hablar y la gente te va a decir, ¿verdad? Si tú ves cambios en ti, tú dale toda la gloria y todas las gracias a Dios. No se las debes a nadie más que a Él, ¿ok? Entonces, también dice aquí que el mensaje del arrepentimiento de Juan era necesario para preparar las personas para el reino de los cielos que estaba cerca. Y está tan cerca, gente, ¿verdad? No sé cuántas veces les puedo decir que ya mero llega, ¿ok? Entonces, la frase reino de los cielos se usa solo en el Evangelio de Mateo y parece estar basada en una referencia similar en el libro de Daniel. Marcos y Lucas utilizan con más frecuencia la frase reino de Dios. El cambio se debe quizás al énfasis judío de Mateo, ¿verdad? Porque Mateo era judío. Dado que muchos judíos consideraban blasfemo referirse a Dios por su nombre, o sea que no se crean, no puedes ni decir su nombre, pero ¿saben lo hermoso y lo bello que es que Dios nos ama tanto y mandó a su hijo a pagar ese precio por nosotros, ¿verdad? A ser matado brutalmente y a veces la gente dice, oh, pues fue crucificado por mí, pero eso es una minimización, ¿verdad? De lo que realmente le pasó a Jesucristo, ¿verdad? Fue atormentado, fue horriblemente golpeado, ¿verdad? Y humillado y todas esas cosas. Entonces, no nada más fue crucificado, fue mucho más peor que eso, ¿verdad? Y entonces, él pagó el precio de nuestra salvación, ¿verdad? Con su muerte aquí en la tierra. Y creo que eso es algo que la gente no entiende, lo escuchas, pero no sabes realmente lo que significa. Entonces, tú eres muy importante para Dios, ¿verdad? Él pagó el precio más grande, pagó el precio más grande, ¿verdad? Para comprarte a ti para atrás de esta vida, para regalarte a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en hacer eso, lo menos que podemos hacer es tratar de vivir unas vidas rectas, ¿verdad? Y sabias y tratando de ganar, ¿verdad? A ver cuánta gente nos podemos llevar con nosotros al reino de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos vayamos. Y entonces lo que les iba a decir aquí es que Jesucristo bajó y murió por nuestros pecados y para nuestra salvación. Y así Él abrió las puertas del reino, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ir directamente al Padre, porque antes no se podía, antes de que Él viniera aquí a la tierra, no podían los judíos ir directamente a Dios, ¿verdad? No hubiéramos podido nadie de nosotros si no éramos judíos, ¿verdad? Pero cuando Él vino, le abrió las puertas y Él dijo que para todos sus borregos, ¿verdad? Aunque los que no fueran judíos también, y así entonces dijo open para quien quiera entrar. Y aparte de eso, ¿verdad? Él abrió para que tú no tengas que ir a otro santo o a otro Dios a hablar con su Padre. Él te abrió las puertas, Él vive en ti para que tú mismo puedas ir directamente al Padre, ¿ok? Y eso es lo bellísimo del cristianismo. Entonces, aquí dice que el cambio se debe quizás al énfasis judío de Mateo, dado que muchos judíos consideraban blasfemo referirse a Dios por su nombre, ¿verdad? Como les conté. Entonces es posible que Mateo haya sustituido la palabra cielo por esa razón. Por lo general, las dos frases se usan indistintamente en los evangelios.
en una sociedad que cree que todo es relativo, ¿verdad? Como hoy donde vivimos y que no hay absolutos, rara vez vemos un verdadero arrepentimiento. Es muy raro, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad y en un tiempo donde todo va, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, como les conté en otro video, ¿verdad? Y es muy triste, porque sí vives con una tristeza, pero también vives con una paz, ¿verdad? Y ahí es donde viene la humildad, de que te das cuenta de que no hay nada que tú puedas hacer en esta vida para tú pagarle a Dios para atrás lo que han hecho por ti, ¿verdad? Y es el regalo, pues es el regalo más divino, ¿verdad? Ese regalo de la salvación, ¿qué más te puede ofrecer? Te está dando la vida eterna, ¿verdad? Y la puedes obtener hoy si te arrepientes de veras de todo corazón. Y si vas a morir diario, vas a morir a la carne y vas a morir a las cosas que hacías antes y vas a morir a las maneras de pensar de antes y vas a morir al coraje y vas a morir al resentimiento y vas a morir, todo eso lo vas a morir, pero te vas a ganar una corona en el cielo, te vas a ganar una mansión grandísima en la casa de Dios. A donde Jesús vaya, tú también vas a ir, ¿verdad? Te convertirás en santo, ¿verdad? Entonces, no hay regalo más precioso que ese, ¿ok? Bueno, en lo que estaba, ¿ok? Entonces, la siguiente declaración de Juan encaja con nuestro día, ¿verdad? También como el día en que Juan estaba predicando. Verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado, ¿ok? En cierto sentido, el reino es una realidad presente, pero en su sentido más amplio espera una realización todavía futura, ¿ok? Ha habido predicadores desde que Juan trayendo este mismo mensaje. Dios nunca cambia, ni tampoco su mensaje, ni cambiará, ¿ok? Las cosas van a pasar y están pasando. ¿Ok? Versículos 3-7 dice, hablado por el profeta Isaías, los cuatro evangelios relacionan esta profecía con un cumplimiento en la vida y el misterio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y esto está en Marcos 1:2, Lucas 3:4 y en Juan 1:23. Enderezar sus caminos se refiere al enderezar o preparar la vida de uno en una relación correcta con Dios, a fin de prepararse para la venida del Rey. ¿Ok? El vestido de Juan de pelo de camello y un cinto de cuero era similar al vestido de Elías. ¿Ok? Esto está en 2 Rey 1:8. Y era el vestido habitual de los profetas en ese entonces. ¿Ok? Y esto está en Zacarías 13:4. Entonces, aquí las langostas eran un alimento permitido, ¿verdad? Y esto está en Leví 11:22 y las comían los más pobres. Entonces, imagínense, en ese entonces tenías que estar muy pobre para comer langostas, ¿verdad? Porque, y ahora están bien caras, ¿no? La referencia en el versículo 5 a Jerusalén y toda la Judea se refiere a la gente de esos lugares, ¿verdad? El ministerio de Juan fue recibido con gran entusiasmo en ese entonces, en sus primeras etapas. Mateo 3:3 nos dice, porque este es aquel que quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿verdad? Entonces, hablando por el profeta Isaías, aquí el mensaje de Juan había sido descrito hace mucho tiempo, o sea que ya venía, ¿verdad? De profecía desde hace mucho tiempo. Y esto está en Isaías 43:5, ¿ok? En el Viejo Testamento. Los cuatro evangelios citan este pasaje como una profecía que apunta a Juan el Bautista. Isaías profetizó que habría uno que proclamaría la llegada de Cristo. En Mateo 3:4 nos dice, y el mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, ¿verdad? En el versículo 4 trae un mensaje de la vida sencilla de Juan.
¿verdad? No vestía de gala, ¿verdad? La apariencia fue simple, pero trajo el mensaje más importante. A Juan no le preocupaba lo que vestían ni lo que iba a comer, ¿verdad? Solo lo suficiente para sostenerlo. ¿Recuerdan cuando les conté que no se tiene que pedir ser rico, ser pobre, ¿verdad? Porque eso enseña el orgullo que tienes, ¿verdad? Sino que se pide tener lo suficiente para poder acabar tu meta aquí en esta vida, ¿verdad? Su vestido del pelo de camello, ¿verdad? Es ropa práctica y de larga duración, pero lejos de ser cómoda y elegante. ¿Ok? Juan evoca la imagen de Elías, otra vez 2 Reyes 1:8. Y los israelitas esperaban a Elías antes del día del Señor. Y esto es en Melequías 4:5. Ok, entonces Mateo 3:5 dice, entonces salieron a el Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y a pesar de que no estaba vestido de gala, su mensaje fue emocionante. Y personas de todos los alrededores vinieron a escuchar a este hombre hablar. En Mateo 3:6 nos dice, y fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bautizo aquí, obvio, es el simbolismo del bautismo, ¿verdad? De Juan, posiblemente tuvo sus raíces en los rituales del Antiguo Testamento. El bautismo también se había administrado durante mucho tiempo a los proselitos gentiles que entraban al judismo, ¿verdad? Al judaísmo. El bautizo de Juan, por lo tanto, simbolizaba poderosa y dramáticamente el arrepentimiento, ¿ok? Los judíos que aceptaron el bautismo de Juan estaban admitiendo que habían sido como los gentiles y necesitaban convertirse en el pueblo de Dios genuinamente, interiormente, ¿verdad? Una admisión asombrosa, dado su odio hacia los gentiles, ¿ok? La gente se estaba arrepintiendo, anticipando la llegada del Mesías. El significado del bautismo de Juan difiere un poco del bautismo cristiano. Esto está en Hechos 18:25. En realidad, el bautismo cristiano alteró el significado del ritual, simbolizando la identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y esto está en Romanos 6:3, Colosenses 2:12. Su mensaje fue un mensaje de mando. Estaban seguros de que su mensaje era cierto. Parece que muchos confesaron sus pecados y fueron bautizados. Más adelante veremos que este fue un tipo diferente de bautismo. Después de Jesús, el bautismo se convirtió en un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando tú sumerges en el agua, simboliza estar enterrado con Él. Y cuando sales del agua significa levantarte de la tumba con Él. ¿Ok? Estoy muy emocionada porque estoy viendo lo de mi bautizo pronto, ¿verdad? Entonces, esperemos y pase pronto. Mateo 3:7 nos dice, pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os ha advertido que huyáis de la ira venidera? ¿Verdad? Entonces los fariseos y saduceos fueron colgados en la tradición, ¿verdad? Los fariseos eran lo que hoy llamaríamos la gente de clase media, como todos nosotros. Los saduceos eran la clase alta y algunos de familias de sumos sacerdotes. La ley lo era todo para ellos. Realmente se pensaban a sí mismos mejores que las personas de por medio. Eran juntos ante sus propios ojos, ¿verdad? Justos ante sus propios ojos. Entonces, en este entonces habría como un alrededor de 6,000 sectas legalistas de judíos que eran conocidos por su rígida adherencia a los detalles ceremoniales de la ley. Su nombre significa un separado. La interacción de Jesús con los fariseos fue generalmente la confrontación. Los reprendió por usar la tradición humana para anular las escrituras, ¿verdad? Bíblicas. Cuando Juan los llamó generación de víboras, realmente estaba revelando sus pecados ocultos, ¿verdad? Eran expertos
autoproclamados, ¿verdad? Él conocía su personalidad y sabía que estos grupos surgían mucha oposición a Jesús. Los saduceos eran conocidos por negar las cosas sobrenaturales, negaron la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles. Esto está en Hechos 23:8. A diferencia de los fariseos, rechazaron la tradición humana y despreciaron el legalismo. Aceptaron solo el Pentateuco, ¿verdad? Como autoritario. Y tendían a ser miembros ricos y aristocráticos de la tribu sacerdotal, ¿verdad? Y en los días de Herodes, su secta controlaba el templo, y aunque eran menos numerosos que los fariseos, ¿verdad? Ellos eran los que estaban en control del templo. Los fariseos y los saduceos tenían poco en común. Los fariseos eran ritualistas, los saduceos eran racionalistas, los fariseos eran legalistas, los saduceos eran liberales. ¿Ven algo en común? ¿Ok? Los fariseos eran separatistas y los saduceos eran transigentes, ¿verdad? Y oportunistas políticos. Sin embargo, se unieron en su oposición a Cristo. Era lo único que los tenía en común, ¿verdad? Juan se dirigió públicamente a ellos como serpientes mortales, ¿ok? La ira venidera aquí significa la perdición de Juan, que de Juan se hizo eco del tema familiar del Antiguo Testamento, de la ira prometida en el día del Señor. Esta debe haber sido una reprimenda particularmente punzante para los líderes judíos, quienes imaginaron que ira divina estaba reservada solo para los no judíos, ¿verdad? Versículos 8-10 dice frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí significa que Juan reprendió a los fariseos pidiéndoles que dieran evidencia de los frutos dignos de arrepentimiento, pero no tenían, ¿ok? No puede haber duda de que el concepto de arrepentimiento del Nuevo Testamento surge de su uso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde el término hebreo shub significa mucho más que un camino de opinión intelectual. Es mucho más que decir sí me arrepiento, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento genuino se prueba por los frutos de una vida cambiada. Tú no me puedes decir yo me arrepiento, me arrepentí, si no cambiaste, ¿verdad? Juan el Bautista los reprendió además por su creencia en la salvación nacionalista, ¿ok? Abraham, a nuestro padre, significa que estaban confiados en la descendencia física para la salvación en lugar de en Dios, ¿verdad? Que habría constituido una relación espiritual con Abraham, el padre de los fieles. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento en sí mismo no es una obra, pero las obras son su fruto inevitable. El arrepentimiento y la fe están indisolublemente ligados en las escrituras, ¿verdad? Juntos. El arrepentimiento significa dejar el pecado de uno y la fe es volverse a Dios, ¿verdad? Son como lados opuestos de la misma moneda. Por eso ambos están vinculados a la conversión, ¿verdad? Esto está en Marcos 1:15, Hechos 3:19-21, ¿verdad? Entonces aquí noten que las obras que Juan el Bautista hizo, ¿verdad? Derramaba, él quería ver un fruto, ¿verdad? Del arrepentimiento, no nada más que dijeran me arrepiento, ¿verdad? Pero el arrepentimiento en sí no es más una obra, ¿verdad? Que la fe. ¿Sí me entienden? Entonces, en Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, ¿verdad? Nuestro, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, ¿verdad? Entonces Juan les estaba aquí diciendo a estas personas que no esperaban ser salvas, ¿verdad? Solo porque tenían a Abraham. ¿Ok? Que es lo que muchos judíos creen, ¿verdad? Y creían que eran salvos simplemente por ser judíos, ¿verdad? Pero aquí Juan Bautista les estaba diciendo que no.
¿verdad? Que no eran las cosas como en el antepasado, ¿verdad? Que como leeremos en los escritos de Pablo más adelante, no los antepasados físicos de Abraham heredan la salvación, ¿verdad? Sino aquellos que son del Espíritu, creyentes de Cristo, ¿verdad? Aquellos que por fe han sido ingentados en la línea familiar de Abraham por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces aquí estamos relacionados con Abraham a través de nuestra fe, ¿verdad? En Jesucristo, así como él fue considerado digno por su fe. También vemos un mensaje para esta gente moralista, que Dios puede tomar de las cosas que ellos consideran sin importancia y hacer de ellas una familia para Abraham. ¿Ok? En Mateo 3:10 vemos que dice, y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿verdad? Es cortado y echado al fuego. ¿Eso qué se hace con toda la leña, verdad? O toda la madera que no sirve. Se echa para fuego, ¿verdad? Y aquí es lo que te está diciendo, ¿verdad? Entonces, si no das buen fruto, si no caminas recto, justo, sabiamente, ¿verdad? Y te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno y si no aceptas a Dios, a Cristo, te vas a ir al infierno porque allí es donde todos debemos estar. Entonces, si no aceptamos esa gracia, ¿verdad? Y la salvación de Cristo, vamos a acabar en el infierno. Entonces, en esto, Juan le estaba diciendo a esta gente que has tenido tu oportunidad, o sea, ya tuviste tu oportunidad, ¿verdad? Se había hecho la preparación. Si no eres productivo para el reino, serás cortado, ¿verdad? Si no trabajas para el reino de Dios, vas a ser cortado. Tal como veremos en una lección posterior donde Jesús maldijo la higuera y se secó y murió, ¿verdad? El juicio irreversible era inminente. En versículos 11-12 dice, yo a la verdad bautizo con agua. El bautismo de Juan en agua no fue el bautismo cristiano, otra vez como les dije, pero la muerte y resurrección de Cristo aún no había ocurrido para ser representadas por este bautismo. Entonces el bautismo de Juan era similar a las ofrendas, los lavamientos del Antiguo Testamento, que simbolizaban en este entonces una limpieza de arrepentimiento, ¿verdad? Personal por parte de un creyente. Entonces noten que aquí Jesús se sometió, ¿verdad?, a este bautismo para cumplir toda justicia, ¿ok? Porque Él siempre fue justo, ¿verdad? Siempre siguió las leyes, siempre pagó lo que tenía que pagar, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer y nunca mintió, ¿verdad? Entonces, el bautizar con el Espíritu Santo se refiere aquí al renacimiento espiritual del regenerado, ¿verdad? Que recibirá el bautismo del Espíritu. Y esto lo pueden encontrar en 1 Corintios 12:13, ¿verdad? Entonces, esta experiencia comenzó en el Pentecostés, ¿verdad? Y esto está en Hechos 1 y se repitió en cada nuevo grupo de conversos, samaritanos, gentiles, discípulos de Juan, ¿verdad? Hasta que se convirtió en norma para todos los creyentes cristianos. El contexto inmediato ciertamente indica que ser bautizado, ¿verdad? Con fuego es el resultado del juicio. Entonces tenemos que observar aquí la referencia a purgar y quemar en el siguiente versículo, ¿ok? El abanico de trillar en el versículo 12 se refiere a una pala de madera que se usa para arrojar el grano al viento a fin de quitar la paja más liviana, dejando que el grano bueno se asiente en un montón. Entonces la paja se barrería y se quemaría. Y el fuego inextinguible se refiere al castigo eterno del infierno, ¿verdad? O el lago, ¿verdad? De fuego. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad?
Entonces aquí yo pienso que es una buena representación de decirte, sí te va a bautizar en el Espíritu Santo, pero también en fuego, ¿verdad? Aquí se mencionan tres tipos de bautismo, ¿verdad? El primero es el bautismo con agua y este es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan, ¿verdad? Que simbolizó la limpieza. Luego vemos el bautismo 2 que es con el Espíritu Santo y donde todos los creyentes en Cristo son bautizados en el Espíritu. Y luego el 3, ¿verdad? Que es bautizado en fuego, ¿verdad? Y aquí dice que debido a que el fuego se usa en todo este contexto como un medio de juicio, ¿verdad? Esto debe hablar de un bautismo de juicio sobre los que no se arrepienten, ¿verdad? Entonces Juan estaba diciendo verdaderamente mi bautismo, ¿verdad? Mi bautismo de arrepentimiento es importante, ¿verdad? Porque debes arrepentirte, pero hay un mejor bautismo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu, que son las aras del Espíritu, ¿verdad? Y aquí él estaba diciendo que cuando recibas este bautismo del Espíritu Santo, te prenderá fuego por Dios, ¿verdad? Que es como me ven a mí, yo creo, ¿verdad? Si lo pueden ver, pero sí se siente como que te quema, como que necesitas seguir aprendiendo y sabiendo más, ¿verdad? Y estar en su presencia y querer alabar y querer enseñar y es algo muy bonito, ¿verdad? Entonces, Mateo 3:12 dice, cuyo aventador está en su mano y él limpiará completamente su piso y juntará su trigo en el granero, pero quemará la paja con el fuego inextinguible. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? El fan, ¿cómo se dice? Este ventilador, ¿verdad? Es un tenedor de aventar, ¿verdad? Una herramienta para lanzar el grano al viento, como les conté, ¿verdad? Para que la paja se lleve el viento. Entonces, esta escritura decía que Jesús incitará a la gente, ¿verdad? Separará lo bueno de lo malo, ¿verdad? El buen trigo del trigo malo, las borregas ¿cómo se dice? De las ovejas, ¿verdad? Este piso probablemente significaba espiritualmente el mundo entero, ¿verdad? Y Él reunirá a todos los creyentes en Él y se unirán en Él, ¿verdad? Y todos los creyentes van a ser juntos la esposa de Cristo cuando llegue, ¿verdad? Entonces, el quemar a la paja solo significaba que los malvados arderán eternamente, ¿verdad? Versículos 13-14 dice, los cuatro evangelios relatan este evento, ¿verdad? Juan 1, 31, 34, con una verificación histórica incuestionable. Si bien esta sección del Evangelio de Mateo se centra en Galilea, Jesús ahora va al sur, al río Jordán, para ser bautizado. La palabra bautizar en griego baptizo significa sumergir o sumergir en agua, indicando la forma del bautismo. Juan se lo prohibió, ¿verdad? Se lo prohibió por la razón obvia de que Jesús no necesitaba arrepentimiento del pecado y Juan se sentía indigno de esta oportunidad. Pero el tiempo del verbo griego enfatiza que Juan trató de estorbarlo, ¿verdad? De decirle, no, ¿cómo crees que te voy a bautizar? Um, pero por lo tanto esta no fue una vacilación casual por parte de Juan Bautista. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán y a Juan para ser bautizado por él. So, en esta escritura anterior parece importante saber que Jesús había estado viviendo en Galilea en ese tiempo, ¿verdad? De la cual formaba parte la pequeña ciudad de Nazaret. Entonces buscó a Juan específicamente para bautizarlo, probablemente para mostrar su asociación con Juan, ¿verdad? Su conexión. Y eran primos de carne, ¿verdad? Y también Juan lo reconocería. Y Juan podría ver con sus propios ojos a aquel que había estado proclamando, ¿verdad? Mateo 3:14 dice, pero Juan se lo prohibió diciendo, necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, ¿cómo es posible?
Y entonces Juan se lo puede ver aquí, significa que el bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento y Juan vio esto como inapropiado para que él sabía que era el Cordero de Dios, ¿verdad? Sin mancha alguna, ¿ok? Pero Juan se sintió tan humilde por esto, ¿verdad? Porque Jesucristo le había pedido esto y sabía que Jesús era el Mesías. Y Juan sintió su necesidad de la salvación y que Jesús tenía para ofrecer, ¿verdad? Y Mateo 3:15 nos dice, respondiéndole Jesús le dijo, déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le permitió, ¿verdad? Entonces Cristo se estaba identificando aquí con los pecadores, ¿verdad? Él finalmente cargará con sus pecados, porque todos nuestros pecados son sus pecados, ¿verdad? Ese es el precio que Él vino a pagar. Entonces su perfecta justicia le será imputada, ¿sí entienden? 2 Corintios 5:21. Entonces este acto de bautismo fue una parte necesaria de la justicia que obtuvo para los pecadores. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, permitir que sea así significa permitir que sea o dejar que suceda, ¿verdad? Entonces Jesús buscó esta identificación externa como el ministerio de Juan para cumplir toda su justicia. Al identificarse con aquellos a quienes vino a redimir, Jesús inauguró su ministerio público como el Mesías. Fue ahí donde le dijo al mundo, ¿verdad? Que Él era Jesucristo y Él venía a hacer el trabajo de su Padre, ¿verdad? Entonces, con respecto a las observancias religiosas judías como el culto en la sinagoga, la asistencia a las fiestas y el pago del impuesto del templo, Jesús siempre cumplió con sus deberes de un judío fiel. O sea, siempre pagó lo que tenía que pagar y siempre hizo lo que tenía que hacer. Jesús al hablar con Juan afirmó su autoridad y Juan se sometió a la autoridad superior. Jesús le estaba diciendo a Juan que lo correcto para todos es hacer todo lo justo, ¿verdad? No le dé a nadie la apariencia de no cumplir con toda justicia. Entonces, el primer evento público de su ministerio también es rico en significado, ¿verdad? Una, porque representaba su muerte y resurrección. Dos, por tanto, prefigura el significado del bautismo cristiano. Tres, marcó su primera identificación pública con aquellos cuyos pecadores cargaría, ¿verdad? Pecados cargaría. Y cuatro, fue una afirmación pública de su mesianimiento, ¿verdad? Mediante un testimonio directamente del cielo. Entonces, versículo 16-17 dice, en el proceso de su bautismo Jesús subió fuera del agua, ¿verdad? Las preposiciones sugieren que estaba completamente en el agua y salió de ella, lo que nuevamente indica inmersión, ¿verdad? Se metió y salió. El descenso del Espíritu de Dios cumplió la señal predicha para Juan, para indicar el verdadero Mesías, ¿verdad? Y eso está en Juan 1:33. La paloma era un símbolo de inocencia y pureza y servía como una representación simbólica ideal del Espíritu Santo. Y la voz del cielo, ¿verdad? Es la del Padre. Entonces, donde Él habla en la transfiguración y justo antes de la crucifixión, ¿verdad? Dando su aprobación verbal al ministerio de su Hijo amado. No cabe duda de que las tres personas en la Trinidad participan activamente aquí como personas distintas de deidad, ¿verdad? El Padre habla, el Espíritu desciende y el Hijo es bautizado. Qué bello, ¿verdad? Entonces, Mateo 3:16-17 dice, y Jesús cuando fue bautizado subió enseguida del agua, y he aquí los cielos se abrieron, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí las tres personas de la Trinidad están claramente delineadas, ¿ok? El mandato del Padre del escuchar a su Hijo y la vindicación y el empoderamiento,
empoderamiento del Espíritu, ¿verdad? Inauguró oficialmente el ministerio de Jesucristo. Entonces, tanto se dijo espiritualmente en estos dos versículos y sin embargo no se pueden separar los dos, ¿verdad? Sabemos por la descripción del bautismo que se sumergió en el agua. De lo contrario, ¿cómo podría salir inmediatamente? Entonces, lo más importante aquí en esta escritura anterior es el acuerdo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Los tres estuvieron presentes en este importante evento y no solo presentes, sino aprobando. Los tres aprobaron. El Dios Padre habló de su aprobación en el Hijo. Las escrituras pueden decirnos mucho si solo nos tomamos el tiempo de mirar, ¿verdad? Pero no queremos leer, ¿verdad? El que está en Dios es el Espíritu, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, hay tres personalidades totalmente separadas en un y solo, ¿verdad? En un Dios. O son tres personas en un Dios, ¿ok? Y ese va a ser el capítulo de 3 de Mateo. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos pronto para leer el capítulo 4 y que Dios me los bendiga. Adiós.